Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Bueno, me he quedado bastante preocupada y yo no suelo hacer videos donde hablo de otros canales o menciono nombres porque este no es el objetivo de mi canal. Muy por el contrario, es más, no suelo ponerme de ningún lado, ¿no? Para recibir aplausos, que si estoy con el Papa, que si no estoy con el Papa. Yo estoy evitando esto porque yo no quiero entrar en debates, porque para mí ahorita eso es una pérdida de tiempo. Porque para mí ahorita lo más importante es reconocer cuál es la verdadera doctrina para no caer en el error. Y hay algo que está haciendo mucho daño a los católicos y que es como este canal Adoración y Liberación, creado por Vicente Montesinos, donde no solamente ha logrado engañar a muchas personas, porque le está haciendo mucho daño a la iglesia, o sea, en aras de defender la doctrina, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y hacer con sus recomendaciones que muchas personas, o insinuar que es pecado asistir a misa, las misas una cum Francisco. O sea, realmente, y yo tengo conocidos, personas que yo quiero mucho, que han dejado de asistir a misa por esto, ¿no? Pero ustedes se imaginan el daño que esto está haciendo a la iglesia, porque Jesucristo está presente en la Sagrada Eucaristía. Tanto en las misas tradicionales, las misas tridentinas, como en las misas Novus Sordo, tanto en las misas que mencionan a Francisco, porque no podemos poner, hermanos, la misa una cum como si la adoración a Dios estuviera por debajo de quién es papa, quién no es papa, que si se menciona el nombre del papa o no se menciona. O sea, ustedes se dan cuenta del daño que está haciendo Vicente Montesinos a los católicos. Y realmente esta es una denuncia que quiero hacer, alertando a la gente que no siga ese canal, porque incluso acaba de sacar un video donde dice, como recomienda, pues no indirectamente, de que sí se puede ir a las misas ortodoxas en vez de ir a una misa bergogliana. Qué daño realmente que están haciendo a la Iglesia Católica estos mismos grupos que se golpean el pecho supuestamente en que están defendiendo la Iglesia, que están defendiendo la doctrina, pero al final están haciendo todo lo contrario. Se están saliendo de la iglesia, están formando una especie de son sedevacantistas, están formando una especie de grupo sedevacantista que, pues para ellos, simplemente la iglesia católica actual ya no es la iglesia de Cristo, no es una falsa iglesia. Y hay que entender muy bien, antes de caer en este tipo de engaños, que son engaños demoníacos, que nos quieren alejar de la Eucaristía, que hay que entender que ahorita Cristo sigue presente porque no se han cambiado las palabras de consagración. Una vez venga la abominación desoladora, cuando se cambien las palabras de consagración, ahí Cristo dejará de estar presente. Y si bien es cierto, como ya lo había mencionado por ejemplo, doctor Antonio Yahweh, van a haber lugares donde se reserve la Sagrada Eucaristía, donde se proteja, donde se guarde, realmente llegarán esos tiempos, que son los tiempos del anticristo, pero ahorita no. Ahorita nosotros podemos seguir yendo a misa. Y eso es un error muy grande, caer, porque el demonio está actuando no solamente del lado progresista de la iglesia, que intenta reformar, ¿no? Reformar y reformar y llevar al error por medio de errores doctrinales, sino que por medio de estos casos extremos de tradicionalismo supuestamente que defienden la doctrina, pero al final están formando la división y están dañando a la iglesia. Yo ya he mencionado, por ejemplo, y doy un ejemplo aquí en el canal para las personas que de repente ya me han escuchado esto, con la Fraternidad San Pío X, a la cual yo respeto mucho y yo he ido a las misas de la Fraternidad San Pío X en el Perú. Pero hay un error que yo siempre he denunciado, tanto con mis amistades, con las personas que voy conociendo y cuando hablo de la fraternidad aquí, que el error es hacer que muchos de esos fieles no vayan a misa todos los domingos. ¿Por qué? Porque en la Fraternidad San Pío X de acá del Perú, en Lima, el sacerdote no está todos los domingos. El sacerdote se va a Argentina y regresa. Yo misma he hablado con este sacerdote que a mí me ha dicho que duda de la presencia de Cristo en las misas Novus Sordo. Entonces, en aras de defender la misa tridentina y todo eso, ha logrado que varios de los fieles que asisten a la fraternidad, no todos, pero varios de los fieles, no asistan a misa cuando el padre no está acá en Lima. Hay gente que años no avisa no sordo. Entonces, como no siempre está en Lima, entonces ellos faltan los domingos. Pero ya cuando viene el padre los confiesa y todo está bien. O sea, se dan cuenta este tipo de extremos que realmente
están dañando a las almas en aras de una defensa de la tradición cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, ¿una misa, una cum, Francisco, está por encima de la adoración a Cristo? No, por supuesto que no. Y vamos a, para las personas que les interese saber esto, vamos a leer este documento que es muy claro, nos dice muy claro si realmente es pecado asistir a una misa que mencione al Papa, ¿no? Que algunos me van a venir a decir, no, pero es que tú eres bergogliana, que tú defiendes al Papa, que sacaste un video con Antonio Yahweh. Oigan, esa ha sido una entrevista. En mis entrevistas yo soy imparcial. Yo no suelo ponerme, ni como les digo siempre, ni de un lado ni del otro, porque yo no voy a entrar en debates, no voy a perder mi tiempo. Entonces, lo único que yo les puedo decir es que hay que orar por la iglesia, hay que orar por toda la jerarquía de la iglesia, ¿no? Y necesitan nuestra oración. Entonces, pues cada quien es libre de expresar su opinión con mucho respeto, sin atacar, ¿no? Y no hay que entrar, y yo no voy a entrar en esas polémicas, de verdad les digo desde ya. Les voy a compartir entonces el documento para quienes les interese o estén confundidos o estén siendo arrastrados por este canal que no es católico. Se dice en el canal de Adoración y Liberación ahora es que podemos asistir a las misas ortodoxas para no ir a misas bergoglianas, ¿no? Y es que según ellos las misas bergoglianas ahora son todas, porque, o sea, todas las misas de la Iglesia Católica se menciona al Papa Francisco. La solución está en salirnos de la iglesia y buscar otras iglesias, ¿no? Otras alternativas. Si bien es cierto, se puede asistir a una misa ortodoxa, que a pesar que no está en comunión completa con la iglesia católica, se puede asistir en casos extremos, ¿ok? En casos extremos. Que en tu ciudad no haya una misa católica, pues ahí se puede hacer. Pero esto de decir de que no podemos ir a ninguna misa católica porque mencionan en unión con el Papa Francisco, o sea, ya estamos pecando y hay que evitarlo y por eso nos vamos a otra, realmente es una locura, hermanos. Dice el padre Domingo Báñez, esto es, según la sana teología de la primera, segunda y tercera escolástica. El eminente teólogo dominico Domingo Báñez, comentando la suma teológica del Aquinate y retomando la hipótesis de su hermano de orden cardenal, Tomaso de Bio, llamado Cayetano, a cargo dice, explica que el Papa, si por pura hipótesis investigativa cayese en herejía, seguiría siendo Papa. En efecto, la falta de la gracia santificante lo separaría del alma de la Iglesia y la falta de fe de su cuerpo. Pero la jurisdicción visible del pontífice romano no sería herida, ya que ella se refiere al gobierno visible de la Iglesia, que es una sociedad visible y que no puede ser privada de la primera autoridad visible que la gobierna a causa de la falta en esta última de la gracia o de fe, las cuales son hábitos sobrenaturales e invisibles. Por lo tanto, según Báñez, el Papa, hipotéticamente hereje, no sería miembro vivo de la Iglesia por falta de la gracia, no haría parte ya del cuerpo de la Iglesia por error contra la fe, pero sería su cabeza visible en acto en cuanto al gobierno o a la jurisdicción. El Papa no es cabeza de la Iglesia en razón de la santidad o de la fe, porque no es por ello que puede gobernar a los miembros de la Iglesia, sino que es cabeza suya en razón del oficio ministerial que lo hace apto para dirigir y gobernar la Iglesia mediante el gobierno externo y visible a través de la jerarquía eclesiástica, que es visible y palpable. Por lo tanto, según el influjo espiritual de la gracia y de la fe, no es miembro de la Iglesia de Cristo, sino las tiene. Por el contrario, según el poder de gobernar y dirigir la Iglesia, es su cabeza visible en acto. Entonces acá está diciendo, porque van a venir personas que me van a poder decir, hermana, pero es que él es hereje, ha dicho muchas herejías, etcétera, etcétera. Por eso acá, tomando este hipotético caso, la hipótesis investigativa de que haya cometido alguna herejía, el hecho de que haya cometido alguna herejía no quita que siga siendo la cabeza. Entonces ahora me van a decir, pues, ¿no? Pero es que en el cónclave fue inválido, su elección fue ilícita, ¿no? Probablemente válida pero ilícita, o ilícita pero inválida, pero
o ilícita e inválida, pero estos, claro, sí, sé que se han hecho estudios, sé que se han presentado pruebas y todo, pero la iglesia ha tomado la determinación, hermanos, no. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, en nosotros no tomar la determinación por nosotros mismos, porque es la iglesia madre que tiene que tomar esta determinación. Se inicia un concilio, se dictamina si hubo fraude o no durante el cónclave, porque en todos estos años ningún cardenal ha salido a confirmar o a denunciar que hubo, hasta, hermanos, hay que pensar un poquito más allá, ¿no? Hasta los Dubia, que probablemente fueron asesinados por haberse opuesto, ¿no?, al pontificado. ¿Quién sabe? No sabemos, solamente podemos especular. Todos los cardenales que han defendido la doctrina a capa y espada. El cardenal George Pell, que fue metido a la cárcel injustamente, ¿no? Ninguno de ellos dijo que fue algo ilícito el cónclave. Entonces, ellos dijeron que lo aceptaban como papa. Ahora alguien puede venir a decirme, pero es que si él decía o ellos decían lo contrario, los excomulgaban. Es que aquí vamos a esto. Es que ningún cardenal obispo que esté defendiendo la doctrina puede ocasionar su propia excomunión, su propio alejamiento, su propio castigo. Porque, hermanos, hay que ser muy, muy inteligentes en entender que la iglesia se defiende desde adentro. La otra vez vi un video, que yo iba a hacer una respuesta a este video, pero como el dueño del canal es mi amigo, hablé con él y le dije, oye, pero si tú en tu video, era un video a la sacristía de la Vendée, ¿no? Si tú en tu video permites que alguien diga, que no fue él directamente, pero permitió que una señora diga, por miedo, y ojo, escuchen bien esto, ¿ah? Por miedo a perder su sueldo y su status quo, ¿no? O sea, por miedo a perder su estado sacerdotal y el sueldo, no se enfrentan al papado directamente, ¿no? La primera vez que se retiraron la sacristía de la Vendée, y cuando yo escuché eso yo dije, realmente cómo puede ser capaz de que salga una persona, un católico, que supuestamente viene a defender la doctrina e insinúe que un sacerdote no va directamente contra el papa porque no quiere perder su sueldo. O sea, se dan cuenta lo grave de este tipo de acusaciones, de este tipo de comentarios u opiniones. O sea, le estamos haciendo daño a la iglesia con eso. O sea, nos estamos metiendo con sacerdotes que son consagrados y que se merecen nuestro respeto, ¿no? Que si a algunas personas no les gusta su forma de defender la doctrina porque nosotros creemos que vamos a hacer las cosas, que todos los sacerdotes de la iglesia tienen que defender la iglesia a nuestra manera, ¿no? Saliendo a denunciar que es hereje, que el cónclave, que esto, que el otro. O sea, realmente si nosotros pensamos que todos los sacerdotes van a hacer las cosas a nuestra forma, estamos muy equivocados. Porque ellos sí tienen que cuidar su sacerdocio. ¿Para qué? Para defender la iglesia desde adentro. Y no dejarle el camino libre a todos los masones que la quieren destruir desde adentro. O sea, hermanos, hay que ir un poco más allá de lo que aparentemente se ve. Y no nos creamos los fieles defensores de la doctrina cuando les damos puñaladas a los sacerdotes por la espalda. Ahora, y si me dicen, bueno, no, que es que no es antipapa, o sea, mientras no se dictamine algo en la iglesia, y obviamente van a decir, no, pero es que en la falsa iglesia nunca se va a determinar si es antipapa o no, que si fue elegido ilegalmente o no. Hermanos, no toda la iglesia es la falsa iglesia, por algo estamos dentro. O sea, ¿por qué estamos dentro de la iglesia? Porque la iglesia sigue en pie y es una lucha interna, y la falsa iglesia no es la iglesia católica, la falsa iglesia son los sacerdotes, los obispos, los cardenales que se han vendido al comunismo, que se han vendido a la Agenda 2030, y no les vamos a dejar el camino libre. O sea, no nos vamos a salir nosotros. Si el cisma no está oficial, no se ha dado ya en la iglesia, nosotros no vamos a hacer el cisma de la iglesia, nosotros no vamos a ocasionar el cisma. ¿Qué dice Charles René Billuart? En su De Incarnazione retoma la tesis de Ibáñez y enseña que la cabeza gobierna y el miembro recibe la vida de la gracia. Por lo tanto, si el Papa cayese en herejía, mantendría aún la jurisdicción con el cual gobernaría la Iglesia, pero no recibiría ya el influjo de la gracia santificante y de la fe por parte de Cristo, cabeza invisible de la Iglesia.
y por lo tanto no sería miembro de Cristo y de la Iglesia. Ahora bien, en un cuerpo físico, quien no es miembro físico no puede ser cabeza física, pero un cuerpo moral o en una sociedad la cabeza moral puede sustituir sin ser miembro moral de ella. En efecto, un cuerpo físico sin vida no subsiste y una cabeza física muerta no gobierna el cuerpo físico. Mientras que la cabeza moral de una sociedad o cuerpo moral lo gobierna aún sin la vida espiritual. El padre Reginald Garrigou-Lagrange dice, es uno de los mayores teólogos del siglo XX, ¿ok? Dice, comentando a Santo Tomás, retomando la doctrina de los dos doctores dominicos contrarreformistas arriba citados, precisa que un papa hipotéticamente herético oculto permanecería siendo miembro de la Iglesia en potencia, pero no en acto, y mantendría la jurisdicción a través de la cual gobierna visiblemente la Iglesia. El hereje público, por el contrario, no sería ya miembro de la Iglesia ni siquiera en potencia, como enseña Báñez, pero mantendría el gobierno visible de la Iglesia. Es pacífico, por lo tanto, para la sana y la más alta teología de la primera, segunda y tercera escolástica, Santo Tomás, Cayetano, Báñez y Garrigou-Lagrange, que ha admitido y no concedido que el Papa caiga en herejía, mantendría igualmente la jurisdicción y permanecería siendo la cabeza de la Iglesia, aún cesando de ser miembro de ella. Si se tratase de una cabeza física, explica el padre Garrigou-Lagrange, esto sería imposible. Pero sí es posible si se trata de una cabeza moral y además vicegerens, o sea, se trata del vicario visible de Cristo, invisible, ascendido al cielo y cabeza principal de la Iglesia. La razón de esto es que la cabeza física de un cuerpo no puede influir y mandar a los miembros de su cuerpo si es separada de él físicamente, porque no recibe ya la vida del alma separada de la cabeza y del cuerpo. Por ejemplo, Ticio es decapitado y muere. Su alma abandona su cuerpo y su cabeza ya no lo dirige, a través del cerebro todos los órganos. Mientras que una cabeza moral de una sociedad o un ente moral temporal como el estado espiritual o como la iglesia puede ejercitar la jurisdicción sobre el ente moral aunque esté separado de la iglesia y del influjo vital interno y sobrenatural de Cristo por el error contra la fe o por el pecado. Esto, aún siendo anormal y excepcional, es posible. Ahora vamos a la cuestión del sedevacantismo, que obviamente el canal Adoración y Liberación es sedevacante, porque, claro, muchos me dirían, pero ya no tenemos papa, ¿no? El último papa fue Benedicto XVI, y ahorita no tenemos papa. Entonces, ¿por qué las personas que dicen que ya no tenemos papa siguen yendo a misa? Porque Cristo sigue ahí. Porque Cristo está presente. Si fuera el falso profeta, estaría gobernando menos tiempo, no 11 años. Entonces, el falso profeta del Apocalipsis, que gobernaría al mismo tiempo que el anticristo, dudo mucho que él sea, la verdad. Dudo mucho que él sea, porque tiene más de 10 años gobernando ahí en la iglesia. Entonces, nosotros nos vamos a guiar de que si es papa, que si no es papa, que si se pide por él o no en la misa, no vamos a misa, pues estamos poniendo al papado por encima de Cristo. Y ese sí es pecado. Una cuestión dice, se resuelve así la famosa y espinosa cuestión de la misa celebrada una cum pontífice desde Pablo VI hasta Francisco I. En efecto, como el papa hipotéticamente hereje no sería miembro de la iglesia, por falta de gracia no haría parte del cuerpo de la iglesia por error contra la fe, pero sería sin embargo cabeza visible, suya en cuanto al gobierno a la jurisdicción. Según la mejor teología tomista, desde el Aquinate a los teólogos contrarreformistas y Villard, hasta el padre Garrigou-Lagrange, entonces es del todo lícito citar en el canon de la misa al Papa, eventualmente hereje, dice, ¿no? Que no es miembro de la iglesia, pero que en cuanto al poder de jurisdicción es su cabeza, diciendo, como reza el canon, te ofrecemos estos dones ante todo por tu iglesia santa católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero, junto con una cum, tu servidor, el Papa tal, con nuestro obispo tal, se pide en efecto al Señor que pacifique, proteja, congregue la unidad y gobierne la iglesia junto con el Papa y el obispo del lugar donde se celebra.
O sea, en pocas palabras, se ora por la iglesia, por el papa, por el obispo y nada más y nada menos. Esta es la traducción exacta de las palabras, una cum del canon de la Santa Misa, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente significa. No dice en la misa que en el una cum que nos sometemos a los errores doctrinales y, o sea, realmente eso es sencillo lo que se menciona en la Santa Misa. Entonces, por esto vamos a dejar de ir a misas católicas. Los sedevacantistas pretenden que ellas signifiquen tu Santa Iglesia Católica, que es una cosa sola con tu siervo nuestro Papa. Ahora bien, aunque fuera así, y se dijese en el canon de la misa que la Iglesia y el Papa son una cosa sola, porque el Papa es su fundamento y su cabeza visible a la luz de cuanto ha sido enseñado por los teólogos ya citados, no habría ningún inconveniente. Por lo tanto, el Papa puede ser nombrado también en el canon Misae, como se diga, ¿no? Según esta traducción inexacta sin cometer ningún pecado. Entonces, realmente, hermanos, dice, en caso de que el papa malo que lleve la iglesia hacia una grave crisis de fe y de costumbres, como ninguna autoridad humana es superior al papa, se puede pedir a Dios que lo convierta o que se lo lleve de esta tierra, como enseña Santo Tomás de Aquino. Dice, el mal prelado puede ser corregido por el inferior que recurre al superior denunciándolo, y no hay un superior, como el caso del Papa, cuyo superior es solo Cristo. Recurra a Dios para que lo corrija o se lo lleve de la faz de la tierra. En ningún caso se puede juzgar al Papa. Ahora acá van a, y ya he visto comentarios así, ¿no? Que no es que no se defiende la doctrina, una cosa es denunciar, otra cosa es juzgar, hermanos. Hay muchos canales que sí juzgan, o sea, hay muchos canales que le dicen, Bergoglio es un hereje, ese hombre, ese demonio encarnado. O sea, yo he visto comentarios bastante déspotas, ¿no? Entonces no digamos que no todo el mundo juzga, porque, o sea, la gente realmente se le ha pasado en la mano, ¿no? Y yo entiendo la indignación de muchos al ver el pontificado que se está viviendo ahora. ¿Pero a qué nos referimos con juzgar, no? Vamos a ver. En ningún caso se puede juzgar al Papa con un veredicto jurídico, ¿se entiende? Y deponerlo del papado. O sea, nosotros no podemos juzgarlo y deponerlo del papado, ¿no? Como si como si nosotros fuéramos capaces, o sea, estuviéramos en la capacidad de poder emitir un juicio jurídico y simplemente dominar que no es Papa, ¿no? Dice, el Concilio Vaticano I definió dogmáticamente el principio de la injudiciabilidad del Papa por toda autoridad humana o eclesiástica. Por lo tanto, en el canon de la misa es lícito pedir a Dios a que ayude a la iglesia junto con el Papa y el obispo del lugar, ¿no? Que si no hay otro remedio se lo lleve de la faz de la tierra a nuestro Papa Francisco y lo acoja en el seno de su misericordia. Se tenga en cuenta, sin embargo, que desear la condenación de cualquier persona es pecado mortal. Entonces, bueno, concluimos este excelente artículo de Adelanta la Fe, ¿no? Entonces, ya para no alargarnos más con este tema, no hay pecado alguno en nombrar en el canon misal el nombre del Papa considerado, pero no demostrado, decaído del pontificado. O sea, no demostrado porque no se ha realizado nada legal dentro de la iglesia que lo determine así, ¿no? Y no concedido que no sea miembro de la iglesia por eventual indignidad o herejía, siendo su cabeza y su fundamento visible en cuanto a su gobierno. Es lícito también asistir a la misa una cum sin cometer pecado mortal. Un bautizado manchado por una vida inmoral o por falta de fe, si es elegido canónicamente papa, no es miembro vivo o no es miembro absoluto miembro o no es en absoluto miembro de la iglesia, pero sigue siendo su cabeza en cuanto al poder de jurisdicción. Por lo tanto, la gobierna visiblemente y debe nombrársele en el canon de la misa, porque, o sea, entendamos que en la iglesia, en el mundo, él es el papa. O sea, por más que muchos digamos, no, es que es antipapa, no es que es hereje, no, es que no fue elegido canónicamente, pero, o sea, ahorita en la iglesia él está ahí adelante y Dios le ha permitido que sea así y él está ahí. Entonces es válido que se le mencione en la misa. Entonces, hermanos, el Papa como miembro puede ser un pecador, incluso contra la fe, hipotéticamente podría ser considerado hereje, pero solo de manera puramente investigativa o dubitativa.
como cuando Santo Tomás de Aquino se pregunta en forma ficticiamente dubitativa: si Dios existe, si Dios existe, ¿no? Sin embargo, en ambos casos seguiría siendo cabeza visible, aunque indigna, de la Iglesia en cuanto a su gobierno. Entonces, hermanos, es totalmente lícito ir a misas una cum Francisco. Entonces, ¿es pecado asistir a las misas una cum Francisco? No es pecado, hermanos. Estemos pues en la paz de Cristo, no pensemos que estamos cometiendo pecados, o sea, no pongamos esta situación de que si es papa o no es papa por encima de la adoración a Cristo. Realmente este canal de Adoración y Liberación y todos los canales que fomenten el no asistir a las misas una cum Francisco realmente van a tener que darle cuentas a Dios, porque si sus errores jalaron a miles de personas, ellos serán directamente los responsables de haber jalado a miles al error y a separar a los fieles de la Iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, lo único que les puedo decir es que sigan dentro de la Iglesia, no hay que perder la fe. Y voy a terminar con un extracto de este video maravilloso de Jonathan que hizo sobre las diferencias entre la misa ortodoxa y una misa católica. Para que tengamos un poco más de conocimiento sobre esto, voy a dejar enganchado este video para que al final puedan ir a su canal y ver todo el video completo, que es súper importante porque nos informa muchísimo y hay que tener conocimiento de esto para que no vengan unos cismáticos a hacer que nosotros también caigamos en cisma. Que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. Sí, voy a hacer solamente un comentario acerca de la Iglesia Ortodoxa, y la razón por la cual voy a hacer ese comentario en este momento es porque ya vamos a dejar los primeros siglos de la Iglesia y vamos a entrar en el segundo milenio de la Santa Madre Iglesia, y el suceso más importante que sucedió hace 1000 años, en el año 1054 más exactamente, es el cisma que ocasionó la división entre la Iglesia católica y los ortodoxos. Los ortodoxos partieron camino, se abrieron de la unión y comunión con la Iglesia católica, y tristemente este cisma lleva ya 1000 años, casi 1000 años, como dije, en el año 1054. El primer paso real que hubo para el acercamiento de estas dos iglesias, para la unión, y no se trata de una fusión, ¿no? Porque pues sabemos que eso no es bien visto a los ojos de Dios, sino que quienes alguna vez estuvieron con nosotros vuelvan al redil, que ese es el verdadero ecumenismo. El primer paso se dio con el Papa Pablo VI hace ya unos 60 años, más o menos unos 60 años, más o menos. No tengo la fecha exacta en el momento, pero se quitaron la excomunión mutua del patriarca ortodoxo con el Papa. Ellos estaban excomulgados el uno al otro, se excomulgaron entre sí, por así decirlo. Y esta excomunión se levantó y fue un primer paso, pero pues realmente, pues como digo, el verdadero ecumenismo consiste en hacer que los que están fuera vengan a la Iglesia Católica, no en que la Iglesia Católica tenga que bajar sus estándares o ceder en esto, cambiar en esto, no, eso no es ecumenismo, ¿no? Pero bien, entonces voy a mencionar esto para que nosotros tengamos claro al menos algunos aspectos en los cuales nos diferenciamos de los ortodoxos. Pero antes vamos a encomendarnos a María Santísima y al Sagrado Corazón de Jesús, saludándoles diciendo en nombre de Padre, Filio y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sacratissimo cor Iesu, in te confido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, como acabamos de ver, bastante interesante, nosotros acabamos de orar el Ave María en latín. Un ortodoxo muy probablemente lo habría rezado en griego, ¿no? Lo ha dicho Jaire María que Haritomene, que es la primera frase del Ave María en griego. Pero la liturgia nuestra, la occidental, la católica, es una liturgia llevada a cabo en latín. Ok, primer punto.
que quiero dejar claro, la Iglesia Católica, los ortodoxos no son la Iglesia Católica, no son católicos, no son una rama de la Iglesia Católica, no están en comunión con nosotros, no son nuestros hermanos de fe. Sí compartimos sucesión apostólica ambas iglesias, solamente en el caso extremo en el que un católico no encuentre una iglesia católica cerca, puede asistir a una celebración ortodoxa y comulgar. Pero solo en el caso en el que no se encuentre cerca a una iglesia católica. Solo en ese caso la Iglesia Católica permite que un católico comulgue en una iglesia ortodoxa. De lo contrario, no son, como digo, entonces insisto, no son católicos, ellos están fuera de la comunión con la Iglesia Católica, por lo tanto no son ni católicos, ortodoxos, eso no está bien, Existe dentro de la Iglesia Católica ritos, y uno de los ritos es el rito griego, eso sí, pero eso es diferente. Eso es otro tema, no voy a entrar en ello, pero tengamos claro que en este momento estamos comparando dos iglesias totalmente separadas entre sí, abiertas entre sí, que no están en comunión. Eso para tenerlo claro. Lo siguiente que vamos a comentar son algunos puntos en los cuales diferimos. El primer punto en el cual diferimos es en el credo. Porque en el credo nosotros como católicos decimos esta famosa frase que en latín filioque, que quiere decir y del Hijo. Cuando estamos hablando del Espíritu Santo, y justo ahora que nos encontramos en la antesala del Pentecostés, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, nosotros los católicos creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los ortodoxos dicen que no, que solo procede del Padre. Nosotros creemos que procede del Padre y del Hijo, del filioque. Esto se debe, por supuesto, a la naturaleza consubstancial del Padre y del Hijo. Todo lo del Padre es del Hijo, todo lo del Hijo es del Padre. Bueno, no vamos a entrar ahorita a explicar los puntos teológicos, pero para que tengamos claro, pues que el filioque es un punto de convergencia de divergencia, con ellos, y bueno, ahí está. La Iglesia Católica reconoce 4 dogmas marianos y estamos orando para que se proclame el 5.º dogma mariano de la coronación de María. La Iglesia Ortodoxa solo reconoce 2 dogmas marianos, que son la Theotokos, o sea, la Madre de Dios. El programa que hice de las herejías acerca del nestorianismo es una herejía que atacó esa verdad de la Virgen María, la Theotokos como Madre de Dios. Ellos también la reconocen como Madre de Dios, nosotros también. Y ellos reconocen la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. Nosotros también reconocemos como dogma, o sea, como obligación de fe, la virginidad de María antes, durante y después del parto. ¿Cuáles son los 2 dogmas que la Iglesia Ortodoxa no reconoce? Ustedes deberían en este momento estar en la capacidad de mencionar los otros 2 dogmas marianos. Sin embargo, les recuerdo los dogmas marianos que la Iglesia no reconoce, la Iglesia Ortodoxa, pero que la Iglesia Católica sí, y nosotros estamos obligados a creer, son la Inmaculada Concepción de la Virgen María y la Asunción. Espero que los hayan podido nombrar, ambos dogmas proclamados más o menos recientemente, en 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción, y en 1950 la Asunción de María a los cielos, cuerpo y alma. Entonces los ortodoxos solo reconocen 2 dogmas marianos. Me imagino que en parte porque los siguientes 2 dogmas marianos fueron proclamados por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa no va a reconocer esto. Otro punto importante, los ortodoxos no creen en la existencia del purgatorio. Por supuesto que nosotros sí creemos, dice el Papa Benedicto, que si no existiera el purgatorio tendríamos que inventar uno, como queriendo decir, es una verdad de fe tan necesaria. Obviamente nosotros no reconocemos el purgatorio como un novísimo. Nosotros no reconocemos el purgatorio como el lugar donde un alma va a estar eternamente, porque eternamente un alma solamente va a estar en uno de 2 lugares, o en el infierno o en el cielo. Es uno de esos 2 y no hay más. Esos 2 son los lugares que Dios destinó para las almas de todos los seres creados, o el cielo o el infierno. Pero nosotros creemos en el purgatorio, en ese lugar donde el alma va a purificar aquello que le falta purificar para luego ir al cielo. Una persona que está en el purgatorio ya está salvada.
ya es una bendita alma, ¿no? Que está en el purgatorio, es un santo o una santa quien está en el purgatorio, pero en potencia. Todavía no ha alcanzado esa santidad, pero la va a alcanzar tarde o temprano. Entonces toda alma que está en el purgatorio ya se salvó y va a estar en el cielo y va a ser un santo o una santa en algún momento, ineludiblemente. Entonces, pero los ortodoxos sí rezan por las almas de los difuntos. Entonces uno diría, bueno, si no creen en el purgatorio pero rezan por las almas de los difuntos, ¿cómo es eso? Entonces ellos sí creen que hay que purificar el alma después de la muerte, pero ellos dicen que dentro del infierno hay un espacio donde van las almas allá al infierno y se purifican y luego sí pueden ir al cielo. Realmente, teológicamente, el fondo es casi lo mismo, ¿no? Y la idea es la misma, solo que pues nosotros sí diferenciamos claramente el purgatorio del infierno, porque del infierno no se puede salir, como lo dice la santa palabra, ¿no? Como lo enseña la Biblia, como lo enseñan los evangelios. Ni del cielo ni del infierno ya se puede salir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otro punto de divergencia. Nosotros creemos en lo que se llaman las indulgencias. Las indulgencias son pena temporal, pena que que deberíamos pagar por nuestros pecados. Ustedes saben que los pecados necesitan perdón y reparación, y el perdón de los pecados se obtiene mediante la confesión, y la reparación se obtiene mediante haciendo actos de reparación, o mediante las indulgencias, o mediante el purgatorio. Las indulgencias, yo tengo un programa muy especial que muy pronto estaré, con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima, publicando aquí en el canal, dedicado exclusivamente a las indulgencias. Vamos a estudiar qué son, de dónde vienen canónicamente, dónde están, cómo se obtienen, qué significan, etcétera. Ya lo tengo muy bien pensado el programa, entonces pues con la ayuda de Dios lo podremos materializar muy pronto. Pero bueno, y los ortodoxos niegan las indulgencias, o sea, ellos niegan esto. Definitivamente no hay opción de nosotros pagar pena temporal a través de las indulgencias. Bueno, eso es un punto bastante grave, porque las indulgencias es una de las grandes generosidades que tiene, y misericordias, por lo tanto, que tiene la Santa Madre Iglesia para con sus hijos. En la Iglesia Católica se exigencia el celibato clerical. En los ortodoxos el celibato solamente se exige o se impone en los monjes. En la Iglesia Católica se imponen monjes, monjas, clero. Todo el clero debe ser célibe. En la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, los únicos que deben por obligación ser célibes son los monjes. Todo lo que es los monjes deben ser célibes. Por lo tanto, el clero se puede casar, no obliga a que sea casado. El cura ortodoxo no tiene que ser casado, pero puede casarse si quiere, o puede ya ser casado y ser ordenado. Y otro punto que nos diferencia es que nosotros en la liturgia usamos el latín, ellos el griego. Nosotros usamos el órgano como instrumento oficial. No sé si ustedes sabían que el órgano es litúrgicamente el instrumento y el único instrumento oficialmente, litúrgicamente aprobado por la Iglesia. Por eso guitarras, tambores, panderetas, coros, baterías, todo eso no debería existir en la liturgia. Bueno, ¿qué le hacemos, no? Pero oficialmente, lo único que está aprobado en la Iglesia Católica a nivel musical es la voz, el canto gregoriano y el órgano. En la Iglesia Ortodoxa ellos solamente usan la voz humana, no usan ningún tipo de instrumento. Tristemente, hoy en día uno va a una parroquia cualquiera y usan hasta instrumentos que uno ni conoce el nombre, ¿no? Pero debería ser el canto gregoriano y el órgano, litúrgicamente. Y bueno, estos son uno de los pocos puntos. Seguramente hay otros puntos de divergencia, pero quise nombrar estos como los más relevantes entre las diferencias entre esas dos iglesias, pero tener muy claro que los ortodoxos son otra iglesia, otra religión, otra denominación aparte. Ellos no están en comunión con el Papa. Ellos sí tienen su patriarca, ellos le llaman patriarca, nosotros tenemos el pontífice o el Papa, ellos tienen el patriarca, pero no hay comunión entre nosotros, salvo, como les expliqué anteriormente, caso extremo, que yo no me imagino un caso extremo, pero puede ser, en el que se pueda comulgar con ellos cuando no hay una iglesia católica cercana.
Recordemos que la comunión, la Iglesia Católica nos pide comulgar como mínimo una vez al año, entonces me imagino que en caso tal que una persona definitivamente no pueda desplazarse y viva, no sé, en Rusia, en Grecia, en un país donde la Iglesia Ortodoxa es la más fuerte y la más difundida, pues será difícil encontrar una Iglesia Católica. A mí de hecho me pasó una vez que estaba en un lugar y no había Iglesia Católica y casi que tengo que ir a una ortodoxa, pero finalmente sí logré conseguir lejos, tuve que tomar transporte y bueno, dirigirme hasta allá, pero logré encontrar una Iglesia Católica. Bien, sin más, entonces espero que les haya gustado este punto. Hay profecías que dicen que algún día volveremos a ser uno. Yo no lo dudo, que algún día volveremos a ser un solo rebaño con un solo pastor, que los ortodoxos volverán a la fe católica. Eso no me queda duda. ¿Cuándo? No sabemos. Dios quiera sea pronto. La palabra del Señor.